Bienvenido a un nuevo capítulo de Modo Papá. El capítulo de hoy va sobre cómo cuidar a los peques de la casa. Vamos a hablar de fisioterapia respiratoria, de aloterapia, de hidroterapia, de cómo hacer los famosos lavados nasales. Así que si quieres aprender todo esto, quédate hasta el final, que el capítulo de hoy es muy interesante. Y tenemos a María del Mar, que ha venido a explicarnos cómo funciona esto, porque es un mundo. Sí, la verdad que sí. Así que muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? A ti por contar conmigo. ¿Estás Bien. nerviosa? Bueno, un poquillo, pero de esto se sale. Y que para que te conozca la gente, que aquí en el pueblo, la verdad, que ya creo que te conocen, Casi. todos los papás te conocen, pero ¿quién es María del Mar? Bueno, pues yo soy María Derma, soy fisio especializada en fisioterapia respiratoria pediátrica y bueno, me formé en este campo en el 2024, un poco ante la necesidad, cuando valoré y observé la necesidad que había en la zona ante las temibles y recurrentes infecciones respiratorias. Una vez que los niños entran al cole, o bueno, al cole, mejor a la guardería, porque es previo a la guardería, o incluso sin estar en la guardería, pues es verdad que la mayoría de los pequeños sufren recurrentes infecciones respiratorias. Entonces, bueno, ante ese campo que vi que era una gran demanda, decidí formarme en esto. Además que es cierto que tú lo que has dicho, cuando va a llevar al niño a la guardia, nosotros hemos empezado ahora a llevarlo, lleva poco tiempo y lo primero que te dicen los padres es, ya se te va a poner malo. Claro. Ya viví con un resfriado constante, pero bueno, vamos a hablar de cómo evitarlo. Y para seguir conociéndote, tienes un centro muy chulo. ¿Qué hace diferente a tu centro? Cuéntanos cómo es tu centro. Pues mira, mi centro es verdad que es distinto. Yo cuando decidí emprender, lo que tenía claro era que quería una clínica, un centro distinto, porque bueno, es verdad que clínica de fisioterapia pues estamos mucho. Soy fisio, vamos, mi estudio es fisioterapia, pero lo que quería era profundizar en un tema que no estuviera muy explotado, por así decirlo, y que fuera algo novedoso y que tuviera en auge. Entonces, bueno, por eso decidí formarme en patología respiratoria. Lo hace distinto, pues eso, que por la zona no hay así nadie especializado en fisioterapia respiratoria, hablo de Torre del Campo y alrededores, y luego decidí meter otros servicios que tampoco hubiera por la zona, los cuales son pues, la aloterapia y la hidroterapia. Entonces, bueno, hice ahí un poco una mezcla, un remix, Sí. por hacer también que fuera algo distinto y traer a Torre del Campo, pues eso, algo novedoso. La verdad que ahora hablaremos en más profundidad, pero la hidroterapia está súper guay. Ve a tu bebé cómo disfruta. Sí, la verdad que sí. Yo no sé si disfrutó más Máximo o nosotros La misma. viéndolo, porque la verdad que, vamos, habrá pasado, ¿no?, que a los papis Sí, se nos cae la baba con sí, el sí. niño. Pero bueno, esta es la parte bonita. Pero hay una parte que es más, Terapéutica, sí. sí, más terapéutica y también en tu centro pues tratas cosas más graves que no son tan agradables, sobre todo para los padres, que es el tema Sí, de la fisioterapia respiratoria. sí, así es. Cuéntanos en qué consiste exactamente la fisioterapia respiratoria, qué problemas hay y cómo uno lo va solucionando un poco. A ver, la fisioterapia respiratoria consiste en mejorar la ventilación respiratoria del niño. ¿Qué pasa? Que cuando un niño coge un proceso respiratorio, en la mayoría de los casos genera mucho moco. Entonces, pues el niño en la mayoría de los casos no sabe cómo gestionar esa cantidad de secreciones que su propio organismo, su propio sistema respiratorio genera. Entonces, de alguna forma hay que ayudarlo. A los adultos o los niños cuando ya son un poco más grandes saben aputar, saben sonarse, pero los más pequeños no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si no le ayudamos, al final ese moco, esas secreciones se quedan ahí y se pueden complicar provocando infecciones mayores, provocando neumonía, en fin. Entonces es verdad que no es una técnica agradable, no es una sesión agradable como la hidroterapia, pero sí que es verdad que yo siempre lo digo, que beneficioso, no beneficioso, sino eficaz. Eficaz, entonces cuando tú ves que tu niño no come bien, no duerme bien y así un día tras otro, pues realmente yo creo que sopesa el aliviarle y ayudarle a mejorar su calidad de vida y a que respire mejor. Lo que has dicho, nosotros no hemos llegado al punto este por suerte o por la fecha que estamos, que ahora
no hay tanto resfriado o están ya los últimos coletazos. Pero sí es verdad que el tema de comer sí no ha pasado, que cuando tiene moco, Claro, tiene un poquito, no come bien, se pone más chinche y la verdad que nosotros lo solucionamos con un lavado nasal. En ese momento, cuando ya lo vemos que empieza a llorar con el claro. tema este, le hacemos lavado nasal. A veces antes lloraba un poquito más, ya ahora cada vez menos, que, que ahora veremos también en profundidad cómo hacerlo bien y se nota que le ayuda. Además Claro, que además cuando están con, vamos, cuando están con lactancia materna, como es el caso de Máximo, en la mayoría de los casos suele pasar mucho que dejan de comer porque sí, además al ponértelo al pecho, como las vías respiratorias se les cierran un poco más, se ahogan, se sofocan mucho. sí, Entonces es verdad que es fundamental, bueno, fundamental en primer lugar yo siempre hablo de prevención más que de, vamos, mm, más que de tratamiento, el primer paso es la prevención. Entonces lo fundamental es los lavados nasales y es la base de todo. Ya cuando el niño coge el proceso no podemos esperar a hacerle un lavado nasal, los lavados son preventivos, entonces hay que hacerlo antes y aliviarle como bien dice. Y mm. así se pueden evitar muchas infecciones respiratorias, pero bueno. Y porque las infecciones, cuando ya está el niño que tiene estos problemas más graves, que ha ido a tu centro, que si con una sesión de estas que no son agradables pero son muy eficaces, ¿qué prevenimos? Porque si un simple resfriado puede acabar en un ingreso hospitalario Sí, claro. y se puede complicar mucho la cosa porque son niños muy pequeños, no tienen defensa y la cosa se puede ir muy grave, ¿no? Sí. Cuéntanos qué evita, qué problemas se pueden evitar o aliviar los síntomas, no sé cómo Mira, en decirlo. primer lugar, lo que yo siempre digo es que lo que tenemos que tener en cuenta es que no todos los virus son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay virus que por mucho que intentemos, pues se complican, porque Sí. depende del virus. Entonces hay virus que afectan más a las vías respiratorias inferiores, ¿vale? Que hablamos de vías bajas. Que esto Cuando, un poco, pues, explícalo un poco, para mí primero y claro, también vías para la gente. respiratorias inferiores significa Sí, abajo, a nivel pulmonar, ¿vale? Y vías vale. superiores a nivel superior, Pues ¿vale? sería Lo que la... es nariz, oído, garganta, ¿vale? Vale. Entonces, cuando los virus afectan a vías respiratorias inferiores, llegan a afectar vías respiratorias inferiores, es cuando se produce la inflamación del bronquio, se produce el broncoespasmo, la tos, y se genera mucho moco, se produce hipersecreción de moco, ¿vale? Entonces, esos procesos hay veces que se complican y bueno, pues depende también del virus. Hay otros Mm. virus que afectan a vías superiores, ¿vale? Como ya he dicho. Entonces depende, en primer lugar, los procesos respiratorios dependen del virus, del tipo de virus que sea, y luego depende también del contexto. ¿Qué significa esto? Que también depende de lo que acabamos de hablar, del organismo del niño en sí y de cómo su cuerpo reaccione. Bueno, no solo su cuerpo, sino del contexto y del organismo del niño. ¿Qué significa esto? Porque depende de la edad que tenga, mientras más pequeño, pues más propensos Claro, son. Depende de si ha tenido episodios previos, mientras más episodios previos tenga, más recurrencia puede tener. Depende de cómo el niño gestione esas secreciones y sobre todo también depende de la higiene que se tenga. ¿Vale? sí. Depende de la higiene nasal, en este caso de los lavados, depende de que en la casa, por ejemplo, la temperatura no supere una cierta temperatura por la calefacción, porque al final el niño tiene frío, subimos mucho la calefacción, pero eso Sí, también reseca mucho la vía respiratoria. Entonces es una suma de todo. claro. No es solo el virus, es el principal, pero todo lo que hay en el contexto también influye, Me ¿vale? imagino que igual que la calefacción reseca, la humedad también hay que Claro, controlarla. la humedad igual, con la humedad pasa igual. Yo siempre, una de las primeras preguntas que hago cuando vine a fisioterapia respiratoria es si usan humidificador. La Y la verdad que se ha mayoría, puesto de moda ahora eso un montón claro. y... No, pues fíjate, no se debe de usar Mm, humidificador. Claro, normalmente yo lanzo la pregunta y tú la padres, sí, sí, claro, tenemos humidificador puesto y no es lo correcto. vale, No es que no sea lo correcto en sí, tampoco quiero ser tajante. Se podría usar humidificador, pero el problema del humidificador es que la humedad debe de estar muy controlada y eso en la mayoría de los casos es muy mm, complicado. Debería de tener un termómetro que te mida exactamente la humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso es muy complicado, la mayoría de las veces es más bien perjudicial más que beneficioso. Entonces yo sí, siempre digo lo mismo, no usar humidificador y en su lugar, pues al lado de la calefacción, poner un cuenco con agua. como de toda la vida, con agua que humedece un poco el ambiente, pero no es la humedad continua que suelta el humidificador.
¿vale? Entonces, ¿el ingreso se puede evitar? Sí, se puede evitar. Se puede evitar teniendo una buena higiene, que el niño esté en un buen contexto y sobre todo eso, pues teniendo una buena prevención. Hay veces que no se puede evitar, pues hay veces que de repente el niño Sí, coge el virus y no lo hay, coge vamos, fuerte lo y coge no fuerte y hay ya está. tiempo. Por eso digo que no siempre se puede evitar, pero la mayoría de las veces sí que se puede evitar. El virus más conocido que tenemos, más famoso por así decirlo, es el VRS, que es el virus respiratorio sincitial, que es la principal causa de la bronquiolitis, la conocida y tan famosa Sí. bronquiolitis. La bronquiolitis comienza como un catarro normal, el niño empieza con un catarro, un moquillo ligero y demás, y en unos días se puede complicar. Se puede complicar teniendo sobre todo inflamación a nivel de vías respiratorias inferiores, dificultad respiratoria, incluso hay niños que tienen tiraje, que la Eso que el costilla. tiraje se le marca la costilla. Exacto, el tiraje significa que el niño tiene dificultad respiratoria, no le entra bien el aire, entonces Sí. claro, ¿qué pasa? Que trabaja mucho con la musculatura intercostal y entonces lo que hace la costilla es marcarse y hundirse hacia adentro, ¿vale? Entonces yo siempre digo que es un signo de alarma, si tú ves que el niño le cuesta trabajo respirar, le quita la ropita, le quita el body y ves que se le hunde la costilla, es porque el niño tiene En ese tiene caso, dificultad, recomienda a urgencia sí, directamente, a ¿no? urgencia directamente. Entonces lo que digo, que la bronquiolitis, la principal causa es el VRS y además la bronquiolitis es considerable el impacto que tiene. Sí, vamos, El mayor, cuando... o sea, en menores de un año es la principal causa de ingreso hospitalario. Entonces, bueno, Sí. los principales síntomas de la bronquiolitis es, como ya he dicho, la dificultad respiratoria, la dificultad respiratoria, la inflamación de la vía baja y la hipersecreción de moco. En otros casos, no siempre, puede dar fiebre, el niño deja de comer, deja de dormir, no, duerme peor, en fin, irritabilidad, se puede complicar. Es importante conocer los síntomas, estar Sí, pendiente de eso, porque ya cuando ves que varios, porque a lo mejor un síntoma, bueno, quizás puede claro, ser algo sí, más sí, leve, algo pero puntual. cuando ya vas sumando, vas a decir, mira, esto Sí, vamos a sí, sí. urgencia y que lo miren, que lo Sí, igual que la traten fiebre y es un tal. signo de alerta, por así decirlo. Hombre, que fiebre no significa que tenga que salir corriendo. Una fiebre alta sí, obviamente. Pero bueno, es importante saber que eso, que si el niño tiene dificultad respiratoria, los labios se le pone moradillo, es también porque no oxigena, porque la saturación de oxígeno no está bien. Tiene tiraje, en fin, son signos de alarma, de signos de que hay que acudir a urgencia. Pues hemos hablado de esto y lo hemos mencionado antes, está ahí al fondo. Vamos a hablar de los famosos lavados nasales, que te confieso que yo no tenía ni idea de lo que era, pero cuando tienes un niño Aprende ya lo ves. aprendes y ya pasa a formar parte Claro. de ti. Para esos papás que acaban de empezar o que no saben todavía lo que es esto del lavado nasal, explícalo por qué se hacen los lavados nasales, qué son, cómo hacerlo. Es que esto también hay un montón de información, Sí. te pones a buscar, Y desinformación porque también, claro, ¿eh? ya te pones a buscar vídeos en Instagram, en Sí, TikTok y ya. cada uno lo hace de una manera. Claro, partimos de eso, de que hay mucha desinformación. La mayoría de los papás, de la familia, lo hacen mal, no porque quieran hacerlo mal, sino porque hay desinformación. Los lavados nasales, yo siempre lo digo, que están un poco en campo de nadie. No se sabe exactamente quién debe aplicarlo. No se sabe si al pediatra, si a la matrona, si a la enfermera pediátrica, no se sabe. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que tienes un bebé, te surge la necesidad de tener que hacer un lavado y realmente no sabe hacerlo. La mayoría de la Antes, gente... antes de hacerlo de explicar cómo se hace, ¿por qué se hacen los lavados? ¿Por qué son tan importantes? Los lavados son fundamentales porque el sistema respiratorio empieza en la nariz. Es la puerta de entrada de virus y alérgenos. ¿Qué pasa? Que si la nariz no está limpia, hablo de nariz y mucosa, ¿vale? Sí. Y los senos paranasales, si la puerta de entrada no está limpia, se produce inflamación. Es un foco, ¿no?, de enfermedad. Efectivamente, hay inflamación. Si hay inflamación, la inflamación al final, si no se trabaja arriba, la inflamación se puede extender hacia abajo. Entonces se puede complicar y que los virus al final pasen hacia abajo. Entonces es fundamental los lavados nasales porque, como ya he dicho, el sistema respiratorio empieza arriba.
¿vale? Entonces, además de limpiar, los lavabos nasales humedecen, es importante que las mucosas estén húmedas, porque si están resecas es cuando generan moco, como ya he dicho con la calefacción. Entonces, si no se hace lavado, el niño respira ahora, sobre todo también en época de alergia, respira polen, respira alérgenos, respira ácaros, y todos los alérgenos se mantienen ahí. El niño no sabe sonarse y como no sabe sonarse, se empieza a generar inflamación, la vía respiratoria se inflama y al inflamarse, por consecuente, se produce la hipersecreción de moco y empieza a generar moco. Y si eso no se trabaja, la inflamación se puede tender hacia abajo, a la vía respiratoria más baja. Entonces, se puede complicar. Sí. Y bueno, ya que hemos visto la importancia, ¿cómo se hace realmente un lavado nasal? Porque lo que tú has dicho, hay mucha desinformación. Sí, hay mucha desinformación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los niños, igual que nacen muy chiquitos, su anatomía va cambiando. Sí. La anatomía de los senos paranasales, de la nariz, va cambiando. Entonces, lo primero que quiero que tengáis en cuenta es que hay que cambiar el dispositivo. No vale el mismo dispositivo para toda la infancia del niño, ¿vale? Entonces, de 0 a 2 años, lo ideal es usar jeringas nebulizadoras. Que serían, por ejemplo, Sí, estas. serían tipo estas, ¿vale? Que yo te digo la verdad, es. Vale, esta. Sí. Es- Sí, porque cuando son más chiquitos, la diferencia entre esta y esta es el acople, ¿vale? Aquí este es más pequeño y este es un poquito más grande, ¿vale? Esa es una de las diferencias y luego otra diferencia es que esta tiene 3 mililitros y esta tiene 5, ¿vale? Pero el mecanismo es el mismo, sale como una bruma, no sale a chorro como esta. Es decir, tú esta la llenas de suero, le metes al niño el jeringazo por un lado y sale por el otro el mismo chorro, vaya. Esta no, esta sale en forma de bruma, ¿vale? Entonces, de 0 a 2 años se deben de usar jeringas nebulizadoras. ¿Por qué? Porque como el niño no tiene fuerza para sonarse, lo que tenemos que intentar es llegar lo más posterior posible, porque realmente el moco donde se acumula en los senos paranasales, es decir, en la parte más posterior de la nariz. ¿Qué pasa? Que con esta jeringa, que es la que se suele usar, la limpieza no es efectiva. Yo sé que a la mayoría de los padres, por más que lo explico, les sigue gustando más esta, porque Porque a parece lo mejor que... ves el chorro Claro, salir. porque ven salir el chorro y parece que a ellos lo ven más efectivo, pero la realidad es que Te no. digo la verdad que nosotros usamos estas dos y a veces no parece que no sale el chorro Claro, y yo tengo la duda esa de ¿lo habré hecho bien? no sale el chorro por una razón fundamental, y es porque como sale en forma de bruma, tú aquí conectas todo el suero que metes, sale. Esta, como sale en forma de bruma, sale, o sea, el suero, el dispositivo este lo que hace es hacerlo en micropartículas de suero. Entonces, ¿qué pasa? Que como son micropartículas, gran parte del suero lo que hace es quedarse en la mucosa humedeciendo, ¿vale? Entonces, por eso no se ve salir la misma cantidad de suero que Sí. metes, no se ve salir, porque realmente lo que hace es humedecer también. Sale suero, vamos, y lo puedes Sí, corroborar sí, que sale sale. suero, pero no sale de la manera que sale con la otra. Y también lo que le pasa a Máximo es que a veces se lo traga un Sí. poco. ¿Es normal o no lo hacemos bien del todo? Para evitar que trague, lo que hay que hacer es abrir la boca. Es muy importante mantener la boca Sí, abierta. sí, sí. Vamos, yo se la intento, vale, y se la hablo, Sí. pero a veces aún así, no sé. Hay que abrirla, o sea, hay que abrirla y mantenerla abierta un poco. Es decir, si yo la abro solamente cuando meto el suero y le suelto la mano rápido, al final todavía le queda ahí suero y ya cuando a lo mejor trago un Vale. poco, ¿vale? Tienes que mantener la boca abierta Bueno, vamos a un explicarlo. poco ¿Cómo más. sería un lavado? Vale, sí. Bueno, termino con el tipo de dispositivo, ¿vale? Los dispositivos estos serían de 0 a 2 años, ¿vale? Porque el bebé lo que necesita es micropartículas, necesita, además de limpiar, lo que necesita es humedecer la mucosa. Entonces, lo ideal son Y estos... son iguales, ¿no? Sí, Las el dos. mecanismo es el mismo. Lo único que varía es que este tiene 3 mililitros. Yo lo uso para la fisioterapia respiratoria cuando son chiquitos, cuando tienen hasta 5 o 6 meses, y después ya paso a porque tiene un poco más de cantidad Vale. de suero, ¿vale? Pero lo que es el mecanismo es el mismo, ¿vale? Entonces, frente a la jeringa convencional, con el adaptador de silicona, pues la diferencia es, como ya he dicho, que el alcance no es el mismo. Esta jeringa limpia solamente los conductos, solamente limpia las fosas nasales. Y luego otro inconveniente de esta jeringa es que tiene mucha presión. Estas jeringas vienen preparadas, ¿vale? Entonces el dispositivo
lo que hace es regular la presión. Tú cuando la llenas de suero, por más que le aprietes, el dispositivo se encarga de regular la presión automáticamente, ¿vale? De hecho, la tienes que apretar fuerte porque Exacto. si no, Si no, no sale. sale Si un no sale un chorrillo. chorrillo muy fino, que eso no llega a nada, ¿vale? ¿Qué pasa con esta? Que el niño se pone nervioso, tú quieres hacérselo lo más rápido posible, le aprietas, no controla la presión porque en esta jeringa no se controla la presión y entonces le metes mucha presión. Y ahí, yo he tenido casos de niños que por esa presión se le han provocado otitis, ¿vale? Claro, pues se le va todo el moco Claro, al oído. incluso la misma presión, aunque no se vaya el moco, pero la misma presión del líquido hace que se irrite la trompa, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, eso en cuanto a los dispositivos de 0 a 2 años. Y luego, cuando son mayores de 2 años, lo que se utiliza son dispositivos de flujo medio, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que las jeringas ya se le quedan cortas, la anatomía ha cambiado y ya una jeringa de esa a un niño, yo tengo niños, vamos, papá, que vienen y me dicen, es que yo ya con esa jeringa no noto que no le hace nada. Claro, es que son 5 mililitros para 2 años, entonces hay que Necesitan cambiar, más. ¿vale? Entonces lo que se recomiendan son dispositivos de flujo medio que suelen tener entre 120, depende de la marca comercial, suelen tener entre 120, 140, 150 mililitros, ¿vale? Vale. Este, por ejemplo, ¿vale? Uno de los ejemplos que se usan en mayores de 2 años es un dispositivo totalmente flexible que incluso cuando los niños crecen un poco más hay niños que se lo hacen ya solos, ¿vale? Entonces, esto consiste en llenarlo de agua potable, agua del grifo, y se le echa un sobre, un preparado que viene, ¿vale? Se le echa el sobre, se mueve y se forma lo que es la fórmula, como si fuera similar al suero. Lo que pasa es que, claro, se prepara con sobre porque daros cuenta que si aquí ya que hay más cantidad continuamente lo hace con suero normal, al final gasta una cantidad de suero considerable. Sí, Es mucho más económico el agua, llenarlo de agua y echarle el sobre, ¿vale? Entonces estos dispositivos se usan en mayores de 2 años, ya que la anatomía del niño ha cambiado y son mucho más eficaces ya en esos niños que en las jeringas, ¿vale? Vale. Eso en cuanto a los ¿Y dispositivos. esto qué sería? ¿Simplemente apretar? ¿No? Sí, se llena, se mueve para que se disuelva Bien. los polvos y una vez que se ha disuelto, apretarle. Ves que ahí tiene la mueca, pone ahí un dedo y atrás otro y ya simplemente Pero apretarle. aprieta fuerte, despacito. Sí, tiene que apretarle fuerte porque date cuenta que el agua, o sea, el suero tiene que subir hacia arriba, entonces tiene que apretar fuerte. Y está a lo mejor varias veces o con una sale. No, tiene para varias veces. Normalmente con 120, 140 mililitros suele tener para un par de veces para cada orificio. Vale. ¿vale? Yo que ese, por ejemplo, no lo conocía. Todavía no ha llegado ahí. Todavía no he llegado, me queda todavía, Sí, pero no lo conocía. explico cómo se hace. Primero el de los bebés y ahora voy Venga. a este. Esto en cuanto a los dispositivos. Y ahora en cuanto a la forma a la posición de hacer los lavados. Yo te voy a ser sincero, yo todavía no soy capaz de hacerlo solo. Lola sí lo hace sola, ¿Sí? pero yo necesito que me eche una mano Lola. Es decir, ¿Por qué? yo sujeto al bebé Sí. y ella le mete la jeringa. ¿Y por qué? Pues también se mueve, tal. Tengo que casi que Pues cuando inmovilizarlo. crezca más, entonces. Tengo que inmovilizarlo ahí casi, hacerle una llave. camisa de Sí, fuerza. sí. O empieza ahí así a moverse. Bueno, para ver si ahora con la aplicación de ahora, esta noche lo hace bien. Sí. Vale, en los más pequeños, ¿vale? De 0 a 2 años, como ya he dicho, lo ideal es que estén sentados, ¿vale? Sí. Tumbado se puede hacer. El problema de que estén tumbados es que la boca, como ya he dicho antes, tiene que estar abierta sí o sí. Entonces, si lo ponemos tumbado, abrirle la boca es muy dificultoso, porque claro, si tú tienes aquí tumbado al niño en el cambiador donde esté, le tienes que abrir la boca así, la jeringa por aquí, es muy dificultoso. Entonces lo más práctico es sentado, por muy pequeño que sea, aunque el niño tenga 5 días, sentado, ¿vale? Sentado, yo siempre me lo coloco sobre la pierna izquierda, yo soy diestra, ¿vale? Entonces siempre me lo coloco aquí, con esta mano es con la que nos encargamos de abrir la boca, ¿vale? Y con esta cojo el dispositivo, ¿vale? Claro, yo que ya empiezo mal. ¿Por Porque, claro, yo cojo ¿Ves? Yo a soy acá máximo y creo que, como soy diestro, con la... Pero claro, porque Lola se lo hace. Yo le sujeto la boca con No. la... Si eres diestro, con la derecha, la Vale. jeringa. Te la colocas en la izquierda y con esta mano, que es la Sí. no dominante, le abre la boca, Vale. ¿vale? Y ahora con el hombro
tenemos que controlar e inclinarlo hacia adelante, porque eso no lo he dicho hasta ahora, pero es muy importante también, que esté un poco inclinado hacia adelante, ¿vale? Entonces con el hombro tú controlas que esté un poco inclinado hacia adelante, ¿vale? Y ahí no haces ningún esfuerzo. Con esta mano le abrimos la boca y ahora con la mano que nos queda libre es con la que se hace, con lo que se aplica el lavado, ¿vale? Entonces, abrimos la boca, inclinamos un poco, el niño va a llorar porque va a llorar. Si se mueve mucho, esta mano, yo siempre, que el bebé no es flexible, pero lo que hago yo con este brasillo es que con mi mano esta lo anclo aquí debajo de mi brazo. Se Entonces quedaría así un no se poco con la mueve. mano así para atrás. Claro, sí, tendría la mano así, ¿vale? Entonces ya ahí el bebé no se te mueve, porque ya una mano se la tiene sujeta aquí y la otra se la tiene aquí, con esta mano, ¿vale? Y ya una vez que lo tiene aquí, es aplicarle, aplicar la jeringa, ¿vale? Pero siempre muy importante, un poco inclinado y la boca abierta, ¿vale? Que se mueve mucho, tan pequeño no suele ser el caso de que, bueno, llorar sí lloran, pero moverse mucho tampoco se mueven tanto. Cuando ya son un poco más grandes, si se mueven mucho y no puedes barajarlo porque estés solo, una toalla. Le pones una toalla por encima, así en las manos ya no la puedes mover, le agarras la toalla para atrás o le haces un nudito para atrás y ya así las manos sabes que la tiene debajo y no te da... claro, ellos tienden a quitarte las manos, en fin. Entonces... No, el mío lo que hace es mover la cabeza. Ya sabes que he descubierto que moviendo la cabeza, Claro, como esquívala, te ya esquiva. es complicado. Pues ya te digo, si controlas con el hombro, intenta hacerlo, en vez de abriendo la boca con la derecha, la jeringa en la derecha, ¿vale? Vale. ¿Y cuál sería el mejor momento? Porque al principio es cierto que llora y dices, bueno, el mejor momento no hay ninguno porque está bien y lo estropeo, ¿sabes? Pero sí es verdad que ya, ahora ya llevamos un tiempecillo que ya ha dejado de llorar. Claro. Porque, no sé. El mejor momento, yo siempre digo, el mejor momento en rutina, ¿vale? Otra cosa es cuando esté Sí, que lo malo. necesite, por lo que hemos Exacto, dicho, no que lo puede necesite más comer. demanda, exacto. Pero el mejor momento de rutina para mí es cuando se ducha, o sea, cuando la baña por la noche, ¿vale? O bien antes o bien en la misma bañera, ¿vale? Da igual. Pero sí, aprovechar el momento del baño, más que nada porque lo tengan ellos integrado, los niños aprenden por repeticiones y por rutina. Entonces, lo ideal es que lo tenga integrado en una misma rutina. ¿Qué pasa? A lo que me dice de que Máximo antes lloraba más y ya casi que no llora, gruñe pero no llora. La mayoría de los padres tienden a hacerlo cuando el niño está malo. ¿Qué pasa? Cuando el niño mejora, dejan de hacerlo. Entonces, si lo dejan de hacer, el niño se le olvida y cuando vuelve a hacerlo, el niño otra vez te la lía. Te la lía pues porque no le gusta. Entonces es verdad que si tú lo metes en su rutina, igual que cuando sea un poco más grande, lavarse los dientes, al final créeme que llega un momento que cuando son un poco más grandes y ellos se ven que no pueden respirar bien, te lo piden. Es cierto en esto que lo que estás diciendo, que antes no lo hacíamos tan constante. Y era cuando eso, sobre todo cuando lo necesitaba y todo, y porque como gruñía y se ponía Claro, tal, yo entiendo que... da como cosa decir, Claro, mira, está estropearle bien, su momento. me va a costar mucho calmarlo, tal, pero desde que ha empezado la guardia, como somos conscientes de que es un sitio Fundamental. donde claro, están los niños juntos, para al final uno trae un resfriado, se lo pegan, al final uno lleva el resfriado, se lo pegan Claro. todo y luego le vuelve a él y ya entra como Exactamente. en un círculo vicioso. Y por eso ahora sí somos más constantes y se lo hacemos todos los días y la verdad es que cada vez pues, hay menos problemas. Claro. Ya te digo, si se integra en la rutina, los niños al final acaban asimilándolo como es algo que tengo que hacer y algo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? Que cuando no se integra directamente, pues el niño, ya te digo, se le olvida y cuando vuelve a hacérselo, pues es vuelta a empezar de cero. Entonces, mi consejo es que se integre en la rutina. Vale, entonces ese sería tu consejo Sí. para evitar eso, que el niño llore. Ese sería el tip que daría Sí. de... Sí, sobre todo eso, que seáis estrictos en ese sentido, porque de verdad es fundamental. El sistema respiratorio, como ya he dicho, empieza en la nariz. Si la nariz está limpia, va a evitar Muchos males. mucho. Daros cuenta que, como ya he dicho, al final el niño no tiene fuerza para gestionar esa secreción, entonces es fundamental. Y ahora, en época, yo siempre digo igual, otoño, porque ya empieza la guardería, empieza el cole, empiezan los virus, invierno porque hay invierno. Y en primavera porque hay muchísimo polen, muchísimos ácaros, muchísimos alérgenos. Entonces,
esas 3 estaciones es como obligatorio. Sí, el verano es lo único que En puedes verano, bueno, yo en descansar verano digo, podéis descansar, un pero tampoco poquito. descansar del todo. Que de vez en cuando, ¿sabes? Hay que hacerlo. Tampoco viene mal, porque volvemos a lo de antes, antes hemos hablado de la calefacción, pero Sí. con el aire pasa también igual. Los splits, los típicos splits que tenemos en la mayoría Sí. de los salones de la casa, resecan mucho. Entonces, si el niño constantemente respira ese aire reseco, al Sí. final le reseca. Y vamos, en verano también suele haber procesos respiratorios, no con tanta frecuencia, pero también lo hay. Y muchas veces es porque no hay una buena higiene. Entonces mi consejo es que en verano, bueno, si queréis ser un poco más Flexible. flexible, vale, pero que de vez en cuando, lo primero por ellos, por su higiene, y lo segundo para que tampoco se le olvide cuando llegue la temporada, que a la vuelta de la esquina vuelve Sí, el cole. Y una cosa que me gustó mucho, que te la escuché, porque fuimos a un taller de esto que hiciste tú, que la verdad que, vamos, seguirla en redes para cuando lo vuelva a hacer, que es súper interesante. Yo todo lo aprendí ahí. Y es lo del tema de los probióticos, Sí. eso no lo conocía y me pareció súper interesante. Para intentar darle una poquita más de defensa o mejorársela al bebé y evitar que que al final va a tener resfriado. Sí, claro, sí, pero bueno, Pero como prevención, al final es lo que antes hablaba, que al final es una suma de todo. Si hay una buena higiene nasal, si el niño toma probióticos, si en el contexto del niño, en la casa, los factores son buenos, hay mucha menos probabilidad de que coja una infección sí, respiratoria a que si no hay nada de cuidado, si no se hace el lavado, si no toma probióticos, en fin, al final es una suma de todo. Esto no consiste solamente en los lavados y ya está, es una suma de todo. Y os aseguro que si se tienen en cuenta todos los factores, os aseguro que que se nota. Se se nota, reduce se ve mucho. efectividad, sí, se ve mucha Y efectividad. explica un poquito más Los qué es probióticos, los probióticos, sí. qué son, o cómo usarlos sobre todo, Mira, la fecha, o todo el los tema un poquito. probióticos, tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de probióticos, ¿vale? Los generalmente conocidos, los probióticos intestinales, son los que se suelen tomar cuando hay problemas digestivos o Sí, diarrea, en fin, cuando hay alteraciones digestivas. Eh, Luego también están los probióticos orales, que son los que yo recomendaba tanto el año pasado. Los probióticos orales actúan a nivel de microbiota oral. Son unos sobres para los más pequeños y una pastilla, para un poquillo más sí, para grande, ¿no? chuparla, una pastilla que se deshacen en la boca para cuando son un poquito más grandes. El efecto es el mismo componente, solamente varía el La formato. forma. Se recomienda empezar a darlo en agosto y se recomienda un tratamiento de 3 meses, ¿vale? Que sería septiembre, octubre y noviembre. Según los estudios que se han hecho, se considera que un tratamiento de 3 meses, que serían 3 cajas, porque en la Sí. caja viene en 30 sobres, un tratamiento de 3 meses genera una inmunidad de 6. Entonces, ¿qué pasa? Que si empezamos a darlo en agosto, para cuando acabamos de darlo en noviembre, el niño ha reforzado su microbiota, ¿vale? Y su sistema inmune, y va a ayudar a que su sistema inmune esté más fuerte y tenga menos recurrencia a esos procesos respiratorios. Ojo, no significa que no se vaya A a poner poner, malo en el invierno, sino que lo gestiona de otra manera, porque al claro. final un sistema inmunitario más fuerte le ayuda a que no reaccione exageradamente ante cualquier virus, ¿vale? Entonces, bueno, es una ayuda. Son unos sobres, explico ya un poco la forma de darlo, ya que me he preguntado. Sí, a mí Eh, me viene bien para Sí, repasarlo. porque además me he encontrado con gente que no lo ha dado bien y por no darlo bien Al no le final. han hecho eficacia, ¿vale? Entonces es una pena, ya que, bueno, pues te gastas el dinero y es Y por el interés de darlos, por lo menos que se den bien. Los sobres son un polvo, ¿vale? El error que han cometido muchas familias está en que lo diluían en agua o en la leche o en algo que se tomara el niño. sí, Y no se debe de diluir. El objetivo está en que actúe, como ya he dicho, en la microbiota oral. Entonces, si tú lo disuelves en agua, pasa se lo traga, directamente. pasa directamente al sistema digestivo. Entonces, hay que echarlo, o sea, los polvitos te los echas aquí en la palma de la mano, o bueno, en el mismo sobre, le echas un par de gotas de agua y Para que se se forme genera como una como. pasta, Vale. ¿vale? Se forma como una pasta, así espesa, y ahora, o bien con el chupete del niño, o bien con nuestro dedo, o bien a ellos si ya son un poco más grandes a modo de juego, lo que tenemos que hacer es untar
la encía por fuera, encía por dentro, el cielo de la boca, el contorno de la lengua, pero el objetivo es ese, que quede en la boca, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Que para que esto haga eficacia, después el niño no debe comer ni beber nada, porque si se lo damos y después Justo come te iba o a decir bebe eso, agua, digo, si le da agua, claro, ya lo echa para se va, atrás. claro. Entonces, lo recomendable es dárselo justamente antes de acostarlo, porque es cuando se supone que va a estar más horas sin Vale. comer ni beber nada, ¿vale? Porque si se lo da en 3 días, o bien porque le toque Le va a comer, o bien durar porque te 20 pida... minutos, media hora. Claro, entonces, oye, que alguien encuentra que el momento que más hora está sin comer por la mañana, pues que lo dé por la mañana, pero lo normal es por la noche, ¿vale? Vale. Entonces lo ideal es eso por la noche y que luego después no coma ni beba nada. Es decir, si se cepilla los dientes también tiene que hacerlo previo, porque si no, si se cepilla los Claro. dientes, pues se lo quita todo, ¿vale? Y con la pastilla igual, si el niño es un poco más grande, pues la pastilla se la echa a la boca y se le diluye en la boca. Con la Pues saliva mira, luego se va diluyendo. la ¿vale? verdad que no me acordaba de este detalle y Sí, es muy sí, importante. y luego, eso los probióticos orales. Y luego hay otros probióticos, betaglucanos que se llama, que bueno, el nombre comercial muy conocido es el inmunoglucán, seguro que muchas familias lo conocen. Y ese probiótico lo que hace es actuar directamente sobre el sistema inmune. El probiótico oral lo que hace es reforzar la microbiota e indirectamente refuerza el sistema inmune, ¿vale? A nivel de vías superiores. ¿vale? Pero el otro va directamente al sistema Claro, inmune. el otro va directamente al sistema inmune y protege más vías inferiores. Entonces cuando son niños que son muy recurrentes de, como dicen los padres, de agarrarse del pecho, de que sea mucho de patología respiratoria inferior, el inmunoglucán lo recomiendo mucho, ¿vale? O sea, se pueden dar los dos, ¿vale? Eso Quiero te que iba a quede decir, claro, son sí. complementarios, Sí, ¿no? son complementarios. El inmunoglucán se suele dar por la mañana, bueno, hablo de inmunoglucán, betaglucano, hay muchas marcas. Vale. Se suele dar por la mañana, entonces no interfiere, ¿vale? Y el Probacti, el probiótico oral, que es el otro que habla, bueno, Probacti es la marca. El probiótico oral, como lo da por la noche, lo puede dar por la noche y el otro por la mañana. El probiótico oral actúa más a nivel de vías superiores, garganta, oídos y vías superiores, y el probiótico, los betaglucanos, actúan más a nivel directamente del sistema inmune y refuerzan lo que es a los niños que tienen infecciones recurrentes de patología inferior. Entonces, con el primero sería más o menos suficiente, pero si el niño ya Exacto, lo que tú sí. dices, Por ejemplo, ya Máximo, complementarlo. claro, por ejemplo, Máximo, que es verdad Por que ahora no hemos se lo tenido ha suerte, puesto. no. Si sigue así, que esperemos que sí, pues Sí. cuando sea agosto, mi recomendación es que le empecéis a dar los probióticos orales de agosto hasta noviembre, las 3 cajas, y con eso es suficiente. Que luego ya, ojalá que no empiece a coger una infección detrás de otra, muy recurrente, y se le va mucho a vías inferiores, pues ya en ese caso meteríamos el betaglucano. Pero vamos, de partida, con el probiótico oral es suficiente. Lo que pasa es que, bueno, ya por dar más información... Sí, no, hombre, estamos dando un montón de información. Llevamos ya un rato Sí, aquí sí. Al final hablando. con la tontería. Hay un montón de. Vamos, estamos haciendo un montón de cosas. A mí me está viniendo genial para no solo repasar, sino que estoy aprendiendo nuevas cosas. Y otra cosa que tiene que ayuda, otro servicio, es la sala de aloterapia. Sí. Es una sala muy chula, porque a la vez te llama la atención. Yo nunca había visto una sala así. Explícanos qué es esa sala, por qué le gusta tanto a los niños, porque a los niños les encanta. Sí, eso por el contrario de la fisioterapia respiratoria sí le gusta. ¿Y para qué sirve? Sí, mira, la aloterapia simula una cueva de sal, ¿vale? El niño entra básicamente a jugar, cuando es un poco más grande, cuando es más pequeño, pues en los brazos y ya está, entran acompañados de un adulto. Y la aloterapia consiste en respirar un ambiente salino, ¿vale? Se respiran micropartículas de sal. ¿Qué pasa? Que la sal tiene entre sus propiedades, tiene dos propiedades principales, que es el efecto antiinflamatorio, que lo que hace es bajar la inflamación de la vía respiratoria y la congestión, y el otro efecto muy importante es el efecto higroscópico, que lo que hace es que se respira la micropartícula de sal y lo que se hace es que se atrae agua del cuerpo. Entonces lo que ayuda a fluidificar esas secreciones. La aloterapia no se considera un tratamiento como tal, me gusta dejarlo claro, es algo complementario,
¿vale? Es decir, la aloterapia no se usa como Sí, algo exclusivo ni sustituyendo a un tratamiento médico, ni a la fisioterapia respiratoria, no. La aloterapia es algo complementario, sí. ¿vale? Entonces, bueno, como práctica complementaria va muy bien. Eh, a nivel de evidencia, es cierto que, bueno, aquí en lo que es a nivel de Europa, la evidencia, bueno, no tiene una evidencia sólida, Sí, firme. todavía no hay mucho estudio ni No hay nada. muchos estudios, los estudios que hay son muy pequeños, pero bueno, sí que es verdad que los estudios que hay, aunque son pequeños, indican que ayudan mucho a fluidificar las secreciones y sobre todo que mejoran la calidad de vida en personas que tienen patologías respiratorias. ¿Vale? Vale. Y luego, así como a modo de curiosidad, hay países como por ejemplo Polonia, Rusia, Ucrania, que lo han implementado en los hospitales. Entonces es curioso porque fíjate que aquí es algo que no Sí, es apenas vamos, conocido. yo lo conocí cuando fui al Claro. centro y lo vi por primera vez, pero no sabía ni lo que Se era. ve en las grandes ciudades, pero es poco conocido. Y en cambio en países como estos están en los hospitales y se tratan a pacientes con patologías respiratorias, se tratan En la en los sala. hospitales y en los centros sanitarios. Sí. Bueno, y también importante que no solo sirve para procesos respiratorios, hablo de procesos respiratorios porque la verdad es que es el grueso de los Sí. pacientes que llegan, pero sirve también para procesos dermatológicos. Pues lo mismo por la propiedad de la sal, la propiedad antiinflamatoria, baja mucho la inflamación cuando hay inflamación de la dermis o hay irritación de la piel. Se Por usa ejemplo, también... ¿Cómo? por ejemplo, para la piel atópica serviría. Sí, sí. Mira. Para la piel atópica también Sí, sirve. porque es una cosa que los bebés tienen mucho, como Exacto. son tan Sí, delicados con la piel. pues también sirve para la piel atópica, dermatitis, para los deportistas, lo que estaba diciendo. Al final, la sala de aloterapia lo que ayuda es a mantener las vías respiratorias limpias, por así decirlo, y despejadas. Entonces, Sí. para los deportistas, es verdad que no se conoce mucho, pero para los deportistas va muy bien. Ah, pues mira. Yo lo que he visto y me llamó la atención eso, que allí tienen a los nenes sus juguetes así Sí, y tal, entran y a están jugar. Al jugando. final yo siempre, cuando vienen por primera vez, siempre lo digo, lo importante es que respiren. Entonces da igual lo que hagan. Cuando son muy pequeños, lo que sí hago hincapié pues, en que no se acurruquen, si se duermen, que no se acurruquen. Pero lo importante es que respiren. Sí. Y luego también otro uso que tiene la sala de aloterapia es simplemente por relajación. Hay gente que lo usa pues, Ah, mira, eso no lo como sabía. una práctica, sí, sí. Eso hubiese, si lo sé que es de relajación, hubiese ido. Sí, sí. Yo hubiese ido antes para que se hubiese relajado máximo. Sí, sí, se usa como una práctica de relajación porque al final es verdad que es un ambiente confortable, una luz cálida, música de fondo, entonces es verdad que es un ambiente Sí. también para relajarse. ¿Y cuánto duran las sesiones estas? ¿Cada cuánta frecuencia es recomendable? La ¿Cómo va sesión esto? dura 45 minutos y la frecuencia recomendable varía un poco de la patología. Cuando son procesos respiratorios leves, pues a lo mejor con 2 o 3 sesiones es suficiente. Es que también depende mucho de cómo lo gestione El niño. el organismo, sea niño o sea adulto, porque también entran adultos. Entonces depende un poco también de la gestión. Hay niños que lo gestionan muy bien y niños que les cuestan un poco más, dependiendo también si las secreciones las tienen muy espesas, en fin, depende un poco. Entonces depende de la patología. Vale. Si es alergia, se recomiendan 2 sesiones por semana en procesos agudos y luego un mantenimiento de una vez a la semana. Si es asma se recomienda otra cosa, en fin, depende un poco de la Sí, que hay que patología. valorar el caso. Claro, claro. Además, a lo que es la aloterapia, yo tengo contacto directo con la médica que me formé, con la doctora que me formé, entonces yo ante cualquier patología así más compleja o que no esté yo acostumbrada a manejar, yo la llamo y ella Y me sí, atiende, claro, consulta y... incluso hay veces que le paso informe, ella lo echa un vistazo, en fin, que aunque no hay un nivel de evidencia elevado, pero que se usa mucho. Vale. Y ya para ir acabando, que llevamos ya un buen rato y estamos dando a conocer estos servicios que creo que a los padres les va a venir muy bien. Para mí el más divertido es de la hidroterapia. Que cuéntanos un poquito más en qué consiste.
Mira, la hidroterapia, como su nombre indica, es una terapia con agua y por los beneficios que tiene el agua, pues el bebé le aporta mucho beneficio. Entonces, al final es una terapia, pero en el agua. Los beneficios que tiene son muy numerosos. Mejora la movilidad intestinal, el estreñimiento, cuando hay los temibles cólicos del lactante, el desarrollo sobre todo motor, ¿vale? Se trabaja muchísimo a nivel motor, desarrollo sensorial, a nivel de sistema respiratorio y cardiorrespiratorio. Se mejora, también se trabaja la respiración porque se consigue una respiración más profunda y más controlada. En cuanto a nivel de desarrollo motor, es cierto que en el agua al final hacen movimientos que no pueden hacer todavía fuera del agua, entonces se estimulan mucho. Se consigue también trabajar mucho la coordinación y la conciencia corporal, que al final es algo que a posteriori va a necesitar ese desarrollo. Y luego también otro de los grandes beneficios, que muchas de las consultas que hay, o muchas de las sesiones de hidroterapia, el objetivo es la relajación, que el bebé está irritable, que Sí. en fin. Eso es, en cuanto a la calma, el agua tiene un efecto relajante, sedante sobre el niño. Entonces es verdad que después de la sesión se regulan mucho, entonces entran en calma. Sí. Y duerme súper bien. Vamos, Sí. yo las veces que lo he llevado ha dormido, porque Sí, Máximo sí. para dormir ha sido complicadillo, es un bebé muy activo Activo. y Sí, se regulan, con el se agua se regulan. queda frito. Se regulan. Se puede usar la hidroterapia, se puede usar a modo estimulación acuática, ¿vale? Se trabajan para X estímulos por sesión, o también se trabaja cuando hay patología específica, por ejemplo, si hay, pues, lo que he comentado, si hay cólicos, hay estreñimiento, hay gases, o incluso si hay alguna patología musculoesquelética, algún problema de tortícolis, en fin, la verdad que es una gama amplia. Y la verdad que es una terapia distinta y en el agua se trabaja muy bien. Además, Sí. la sesión de hidroterapia engloba tanto terapia en agua como luego fuera también una valoración y un Sí, masaje fuera relajante. del agua. Sí. Bueno, pues ya hemos hablado de todos los servicios que tiene tu centro, que son todos 100% recomendables y de gran ayuda. Y ya vamos acabando la entrevista, que este año trabajo. Ya ves. ¿Que te gustaría añadir algo más? Pues mira, sí, algo que normalmente me suelen preguntar mucho y Sí, bueno, hay muchas familias que tienen la duda en cuanto si acudía al fisio o acudía al pediatra cuando los niños vamos, están malitos. Quiero dejar claro y bueno, que sepáis que el pediatra hace su labor y el fisio hace la suya. sí, Entonces, ¿qué pasa? El pediatra es quien valora, el pediatra diagnostica y el pediatra es el que pone, si lo considera necesario, el tratamiento farmacológico. Y el fisio es el que se encarga de ayudar a que el bebé, a que el niño ventile mejor, a ayudar a gestionar esas secreciones y ayudarle a eliminar ese sí. acúmulo que tiene ahí, ¿vale? Pero ambas partes son importantes. Yo siempre comparo esto un poco con un banco o una mesa con varias patas. Si falta una, se Ya, tambalea. Pues con los niños pasa un poco igual. Si tenemos un niño, por ejemplo, os pongo un ejemplo, con una bronquiolitis, que es algo tan usual. Si tenemos un niño con una bronquiolitis, acude al pediatra, lo valora, lo diagnostica, le pone su tratamiento, sus corticoides orales, su glucocorticoides, broncodilatador si lo necesita, en fin, lo que necesite. La mamá o el papá empiezan a darle esa medicación, el niño tiene mucho moco, el niño no mejora, el niño mejora, pero no llega a estar bien del sí. todo, no llega a mejorar. ¿Qué está pasando? Está pasando que si el niño tiene mucho moco, le estamos dando esa medicación, pero esos inhaladores que ha mandado el pediatra y que son Sí. necesarios para tratar esa patología, No no llega llega, a claro, no cogerlo, llega ¿verdad? realmente al bronquio, al bronquiolo. ¿Por qué? Porque hay tanto moco, el bronquiolo está revestido de moco y cuando se inhala esa medicación, la medicación no llega abajo. Entonces la medicación tampoco está haciendo su efecto. Entonces por eso quiero recalcar que es importante
que se sepa que no es suficiente con la medicación, ni es suficiente, ojo, con Solo la con fisioterapia respiratoria. Sí, que son complementarios, ¿no? Que Exactamente, es ayudan. complementario. Igual que hablo del pediatra, hablo de la figura del neumólogo o del otorrino en el caso de que sea necesario, en niños con Sí. otitis recurrente o con patología de neumología recurrente. Cada profesional tiene su función. Entonces es importante que se complementen, porque si se complementan es lo que hace que el niño evolucione bien. Que evolucione más rápido Claro, y que todos los tratamientos sean más eficaces. Exacto, y que no haya continuas recaídas, ¿vale? Si el banco está equilibrado, si hay trabajo en equipo, todo marcha bien, ¿vale? Y una cosa más que también me gustaría que lo supierais, ¿cuándo es el momento de acudir a fisioterapia respiratoria? El momento ideal, la clave de la fisioterapia respiratoria es la tos, ¿vale? Entonces, Vale. cuando hay tos productiva, es importante diferenciar entre la tos productiva, que es la tos de moco, la tos que tú dices, madre mía, lo que se le escucha ahí al niño, y la tos seca, que es una tos como cuando un fumador tose, que es una tos y bronca, una tos de laringitis, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el objetivo de la fisioterapia respiratoria es quitarle el moco, sacarle el moco. Entonces, la tos que debemos de escuchar para acudir es tos de moco, tos productiva, ¿vale? El momento en cuando se escucha la tos, mientras antes se actúa, antes hacemos que no se complique el cuadro, que es lo que he dicho antes, que luego si por el tipo de virus se tiene que complicar, se puede complicar, pero al menos si le ayudamos en cuanto empieza, se puede... Si ya lo tiene controlado. Claro, si lo controla, se puede evitar que se complique. O de si ve que el virus es más agresivo, se detecta antes y dice, mira, pues tira ya para urgencia porque necesita esto. Sí, yo hay niños que han venido a la consulta y yo conforme he visto al niño y lo he valorado, no lo he tratado siquiera, directamente he dicho, no, te tienes que ir a urgencia. Sí. Mañana, o ahora, esta noche cuando salga de urgencia y sepa lo que te ha mandado y lo que te ha dicho, me llama. Y había niños que efectivamente conforme le he mandado a urgencia se han quedado ingresados. Entonces es importante que previo al tratamiento hay una valoración, pero sí, la tos productiva es un signo también de alarma, como lo hablábamos antes, ¿vale? Y bueno, por lo demás... Pues ha sido una entrevista súper completa. No sé el tiempo que llevaremos, pero yo tampoco, no miro el reloj. Se te ha pasado hasta gusto, ya ¿no? ves. Y ya está, ¿algún consejo para acabar o algo que quieras aportar para esos papás que te están escuchando? Pues nada, diría que la prevención es muy importante, que como ya he insistido antes, vuelvo a insistir, la prevención, cuidar a los niños, el lavado de manos, fundamental. Los niños cuando son tan pequeños, todo se lo llevan a las manos y a la boca. Entonces el lavado de manos en ellos y en nosotros, porque al final nosotros somos los que lo cogemos, pero los niños llegan de la guardia y por muy pequeño que sea, las manos lavas. Que vienen familiares y le tocan las manos, que no se debe, lavar, ¿vale? Cualquier cosa, las manos, es uno de los focos principales. Entonces, lavado de manos, lo que hemos hablado de la calefacción, humedecer un poco, pero sin excesividad. Los lavados nasales fundamentales. Lo que hemos hablado, contexto, que el contexto sea un contexto bueno, ¿vale? Y luego otro consejo, pues eso, que no se le tema a la fisioterapia respiratoria, que bueno, es verdad que no es un rato agradable, pero yo siempre digo lo mismo. Es preferible eso a un ingreso... Sí, que son mucho menos agradables. Claro, pero bueno, eso es lo que quiero hacer ver, que bueno, poco a poco es verdad que se tiende y se tiene conocimiento de que es realmente beneficioso, pero bueno, ahí seguimos trabajando. Y nada, que cualquier cosa... Nada, muchas gracias por venir, por divulgar también, porque se nota que este tema te encanta y que quieres ayudarnos a todos papás y mamás que estamos con nuestros niños. La verdad que sí. Y nada, seguirla en redes, estar atenta sobre todo a los talleres que hace, que son súper productivos. Y si eres de aquí de los alrededores, te tienes que anotar el centro, porque es que no hay muchos centros de estos. Sí. Por desgracia, esperemos que poco a poco pues vaya... poco a poco, en unos años estará más entendido, sí. Pero es que es súper importante tener un centro de estos localizado para eso, para evitar a que el bebé se te ponga o el niño pase a tener complicaciones mayores. Y si la tiene, pues tratarla, ya tratarla. Está, al final... Y nada, si te ha gustado, que espero que os haya sido de utilidad este capítulo, compartírselo a esos papás
que tiene un nene que siempre está resfriado y darle mucho cariño al capítulo. Hasta luego.